Tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen inicio de mes ya es 1 de julio, pues ya es inicio de mes, esta media semana, ya es inicio de mes. Qué bueno que ya estamos en julio, ya hay reapertura, ya está iniciando pues algunos comercios, en la economía se quiere reactivar o estamos forzando a reactivarla, pero hay algo también muy importante, es aniversario de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un tema que pues nos ocupa, nos preocupa, esta pues organización insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues la anunció con bombo y platillo y con todo lo que pues mencionó, ¿no? Se lanzó con gran fanfarria desde su despliegue oficial el 2 de julio del 2019. La Guardia Nacional aún no ha resultado pues lo que esperábamos. Hay cosas a favor, habrá cosas a favor, habrá cosas en contra. Es como los malos partidos de fútbol, está 0-0, o cómo se encuentra esto de la Guardia Nacional. Y para ello, para hablar, ¿quién mejor que los que conocen, los que saben del tema? Y me voy a permitir a presentar de nueva cuenta en este día aquí en el Timbre Online a Surya Palacio. Surya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy bien, muchas gracias. Feliz inicio de mes y esperemos que para todos, a pesar de esta pandemia, pues nos vaya mucho mejor que en el primer semestre de este año, que realmente ha sido terrible, sobre todo el golpe económico, ¿no? Para millones de familias mexicanas. Encantada. Totalmente de acuerdo, sí, vamos a ver cómo nos depara y bueno, ya pues se están extendiendo otras áreas de trabajo que pues nomás no quieren abrir, se resisten a quererlas abrir, como son los juzgados, ¿verdad? Hay algo que nos pega a muchos, pero bueno. Saludo con mucho gusto a Alberto Velarde. ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto, honor, placer, privilegio estar contigo, Alberto, y con mi compañero y mi compañera. La verdad es que honrado de poder platicar, debatir y expresar nuestros puntos de vista sobre estos temas. Sí, ojalá que este semestre nuevo que inicia, pues sí valga, ¿no? Porque, digamos, creo que yo ya tengo como 6 meses que la neta ya no pude hacer nada. Sigo diciendo que tengo 33 años, que creo que no cumplí nada en estos 6 meses del año. Es muy curioso, en ese sentido me siento un poquito como la Guardia Nacional. Sé que llevo tiempo, pero no lo he sabido aprovechar. Bueno, vamos a ver qué nos dice Héctor Romero. ¿Cómo estás, Héctor? Pues muy bien, muchas gracias, muy contento de los compañeros con los que estamos participando en esta edición del Timbre, hoy 1 de julio. Y bueno, pues yo creo que si estamos hablando de un organismo que nació muerto, inconstitucional, y a todas luces ineficaz después de un año de operación, que además sigue alimentándose de personas del Ejército y la Marina, a pesar de que era lo que más combatían los amigos de Andrés Manuel y sus seguidores, que tuvieron su primer desfase de doble moral cuando anunciaron primero que se opusieron a la Guardia Nacional de Peña Nieto y luego decidieron crear una Guardia Nacional que es exactamente lo mismo, con la misma etiqueta, pero integrada por pura gente de la Marina y del Ejército, y que incluso de esos 90,000 nuevos elementos que incorporaron, los incorporan al Ejército y Marina y luego los desplazan prestados a la Guardia Nacional. Se supone que iba a ser un organismo civil con mandos civiles, y al final de cuentas lo único que vemos son a miembros del Ejército con uniforme muy feo que ni les queda, mal hechos, corrientes. No, deja tú eso, las camionetas en las que se trasladan a veces. Yo no sé si están llevando Guardia Nacional o van a llevar escombro para una obra, o sea, una cosa así lamentable. Es lo que les tocó vivir, y ni siquiera tienen el armamento adecuado, no los han dejado operar, y ya veremos qué pasa a lo largo de este segundo periodo, cuando después de un año de operación no han podido controlar los delitos federales y mucho menos reducir el número de homicidios violentos en el país por delitos federales.
Sí, así es, Héctor. Surya, si me permites, quería nada más Sí, hacer Alberto. un comentario respecto a lo que decía Héctor y que quisiera que aclaráramos con respecto a si es realmente anticonstitucional, porque muchas leyes prevén el uso de la Guardia Nacional, que nunca entró digamos, en ejercicio como tal, o que nunca se le dio el reconocimiento como tal, porque yo hasta recuerdo que en mi cartilla militar dice que pertenezco a la Guardia Militar. Héctor, La Guardia Nacional. a la Guardia Nacional, perdón, ¿eso no es anticonstitucional? Es que esa figura ya se quitó, o sea, precisamente se hizo una reforma constitucional el año pasado para incorporar la Guardia Nacional tal y como la estamos viendo ahora, y no aquella Guardia Nacional que prevalecía en la Carta Magna, que era, digamos, una copia de un párrafo de la Constitución de Estados Unidos, en la cual reservistas de la ciudadanía podían servir como Guardia Nacional para defender el territorio en caso de peligro. Entonces, formalmente, esa Guardia Nacional que existía anteriormente y que aparecía, de hecho, en la cartilla militar de la mayoría de los que cumplían sus 18 años, eso ya desapareció. Por eso se hizo la reforma constitucional. Lo que está cuestionándose es la ley específica de la Guardia Nacional, porque en uno de sus artículos se especifica que puede realizar investigaciones. Cuando en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, en ningún momento se tocó el artículo 21, que establece claramente que el Ministerio Público es el único que mantiene el monopolio de la acción penal y de las investigaciones. ¿Qué significa eso? Bueno, la Constitución ahí no se tocó. Los únicos que pueden investigar delitos de carácter federal, el Ministerio Público Federal, siguen siendo los fiscales y las fiscalías, que ahora se cambió el nombre por, en vez de PGR, Fiscalía General de la República. Pero en la ley de la Guardia Nacional se establece que sus elementos sí pueden realizar investigaciones. Eso es inconstitucional y justo es lo que cuando existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando sí teníamos ombudsperson, antes de que se impusiera a Rosario Piedra, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió controversias constitucionales precisamente para que sea la Corte la que analice la constitucionalidad, no solo de la ley de la Guardia Nacional, también de la ley del uso de la fuerza, la regulación específica que cómo van a actuar en distintos escenarios cuando se necesite utilizar a la Guardia Nacional, por ejemplo, en el caso de disturbios, de manifestaciones que sean violentas, cosas de ese tipo. Esas controversias no se han resuelto en la Corte, todavía está pendiente. Y aún así, la Guardia Nacional está actuando como si se tratara de aspectos constitucionales cuando ellos, independientemente de lo que diga la Corte, deben de obedecer la Constitución. La Carta Magna es la máxima ley de nuestro país. Y yo creo que, bueno, la historia de un fracaso es parte de este aniversario en la Guardia Nacional. Y el ejemplo más claro es lo que vimos en Guanajuato con la detención de la progenitora de un presunto delincuente, que ahora están libres, ¿no? Actuando de manera ilegal e inconstitucional, van y detienen la Guardia Nacional en apoyo con la Marina, van y detienen a una persona sin ningún tipo de orden de parte de un juez y sin auxilio del Ministerio Público. Tan no era auxilio del Ministerio Público que la Fiscalía no presentó ningún cargo. Ahí está el asunto. Y además el perito no llegó nunca. Y no llegó tampoco. Entonces, le han de haber sacado el susto de su vida para que no se presentara. Actúan como si se mandaran solos. Y la Constitución lo dice claramente. La Guardia Nacional no puede hacer ese tipo de operativos. Ahora bien, si nos vamos a las fallas de origen, así como en la televisión, cuando no se sintonizaba bien un canal, te decían, hay fallas de origen. Tenemos esta cuestión con la Guardia Nacional y el nacimiento de la misma, que parece también ser otra más de las víctimas de la fobia que tiene Andrés Manuel López Obrador y toda la Cuarta Transformación, de todo lo que huela a neoliberalismo. La Guardia Nacional entra un poco a suplir, a cambiar en las funciones de lo que teníamos como la Policía Federal, pero sí, olía feo, apestaba,
tenemos ahí pruebas, tenemos una persona en Estados Unidos, que es Genaro García Luna, que anda ahí siendo juzgado por tener, pues, participaciones no muy lícitas, presuntamente, pero volvemos a los errores que han caído en la Cuarta Transformación de presentar programas, presentar innovaciones que realmente no saben ni siquiera para dónde van y no les dan ni el más mínimo resquicio de camino a seguir. Lo que sucedió en Guanajuato con la detención de los parientes del Marro, se tienen que dejar libres por falta de pruebas, porque hay irregularidades, porque, como bien dice Surya, creen que tienen el piso limpio para poder hacer lo que quieran. Y ahí vamos también a otra cuestión que ha sido reiterativa en esta administración federal. Las leyes que hacen parece que ni siquiera las leen y que ni siquiera las cotejan con la Constitución, porque unas se contradicen con otras y después ya no sabemos cómo operar ni cómo echar a andar las cosas para que sean eficientes. Y si nos vamos a la estadística, la Guardia Nacional ha sido un fracaso totote en este primer año. Sí, es cierto. Bueno, yo adicionaría varias cosas a lo que ustedes dicen. En primer lugar, hay que recordar que son 4 acciones de inconstitucionalidad las que maneja la comisión, la entonces, bien si es Surya, existente Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Qué tiempos, ¿no? Qué tiempos. Así es. Lo que primero pelea es la ley de la Guardia Nacional, que coincido en tu apreciación de que es inconstitucional. Luego hay una famosa ley de uso de la fuerza pública que también comete todas las violaciones. El tercero es la ley del Registro Nacional de Detenciones. Y la cuarta es el del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas 4 fueron impugnadas y yo casi estoy seguro que el actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se va a desistir de esas acciones de inconstitucionalidad, que ya sería el colmo. Pero deja que le digan que están esas acciones de inconstitucionalidad, porque igual y capaz que no sabe. A lo mejor no se ha enterado. Yo creo que no se ha enterado, es lo más seguro, porque ella entró con sus rollos más bien de protección al presidente de la República, que es en lo que se ha convertido esta y otras dependencias. Y dejen platicarles que le está pasando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y quieren replicar esto en la PRODECON, que la PRODECON es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que es un ombudsman fiscal dedicado a la protección de los derechos de los contribuyentes. Y allí realizan 2 acciones igual de graves. El primero, una reducción del 75% del presupuesto, cuando en realidad era nada más a una partida del gasto de la PRODECON. Y ahora dice, no, es que era nada más una partida de útiles escolares casi. Y la segunda es que mandan a 3 gentes en la terna, que ninguna de las 3 gentes reúne las características que establece la ley orgánica para ser electos como titulares de ese organismo. Pero lo más grave es que ni a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni a la PRODECON, por ser un ombudsman fiscal y que además es una oficina abierta al público, le podían haber quitado el presupuesto del 75%. Entonces, por lo que veo, es un tema del gobierno federal en contra de todos los organismos que nos protegen a los gobernados. Y eso es lo que me preocupa como gobernado, que me preocupa como contribuyente. Y creo que es algo que debemos, toda la sociedad, empezar a combatir. Definitivamente la Guardia Nacional pues nace con toda una polémica encima, con unas ciertas incertidumbre, digámoslo así, en donde pues no hay claridad, las leyes secundarias no son muy claras, no son precisas, nace sin presupuesto prácticamente, tuvo que por ahí darse una partida extra. Y bueno, pues nace con todo este tipo de situaciones, ¿no? Nace prácticamente sin elementos. Los elementos que se agrupan son prácticamente un grupo paramilitar, digámoslo así, porque pues no dejan de ser elementos del ejército en un momento dado. Pero bueno, ¿hacia dónde va la Guardia Nacional? ¿Qué podemos esperar de la Guardia Nacional después de un año? Nada. No, pues mira, primero que ya no les pirateen los uniformes, porque si algo estuvo listo antes de la entrada en funciones de la propia Guardia Nacional, fueron los uniformes piratas de la Guardia Nacional. Yo no sé cómo los consiguieron, pero los podías comprar en mercados del Estado de México. ¿Qué esperar de la Guardia Nacional? Mira, a mis 34 años, en lo que llevo de vida,
he aprendido a ya no generarme expectativas de lo que muy difícilmente me va a dar un resultado. Claro. No, la verdad es que quizá pueda sonar exagerado decir que no existe la Guardia Nacional. Es el ejército, el mismo ejército con lo que inició operativos en el sexenio de Fox, y enseguida se incrementó los operativos militares en el sexenio de Calderón y continuaron con Peña Nieto. Es el mismo ejército, nomás que le pusieron un uniforme diferente. Y incluso en algunas zonas no tenían o no han tenido los uniformes y están uniformados los soldados y solo se ponen un brazalete con las siglas GN. Es decir, es el mismo ejército y no una organización o una institución de carácter civil con entrenamiento y disciplina para hacer labores de seguridad pública a nivel federal, el que formalmente está funcionando como Guardia Nacional. Al final de cuentas es el mismo ejército al que ya estábamos acostumbrados a que saliera a hacer operativos en contra de la delincuencia organizada y que hiciera retenes y algunas otras operaciones también cuestionadas a nivel constitucional, porque el hecho de que el ejército te pida, por ejemplo, que te identifiques, o como sucedió aquí en la Ciudad de México el año pasado, de que pusieron a guardias nacionales a revisar las mochilas de las personas y las bolsas de las mujeres que entraban al metro, es completamente ilegal. O sea, ningún militar, aunque esté disfrazado de Guardia Nacional, puede solicitarle a absolutamente nadie que abra su bolsa o abra su mochila. Eso es un acto de molestia que es inconstitucional. Y sin embargo, las personas se sienten más seguras. Ese es, digamos, que el otro lado de la moneda. Formalmente tiene muchos vicios, muchos errores, cosas que rayan en la inconstitucionalidad y en la ilegalidad. Pero sin embargo, tú le preguntas a las personas y dicen, bueno, es que yo me siento más seguro si están vigilando aquí para que en el transporte público no se suba alguien con un arma o que no nos vayan a asaltar. Digamos, ha sido tanta la falta de seguridad que padece la población que cualquier solución que se le esté planteando que pueda inhibir el delito, la consideran positiva independientemente de que viole o no viole la Constitución. Fíjate que esa percepción que puede tener, que puede tener la gente, también parte de lo pésimo que han trabajado las policías municipales, las policías estatales. No hay confianza en la autoridad. Hemos perdido ese respeto y esa admiración por el elemento de la policía que sabíamos que nos cuidaba. De algunos años para acá, esa figura se ha ido difuminando, se ha ido degradando, de tal forma que si yo veo un policía municipal en la calle, tengo más temor de que me pueda hacer algo a que me pueda ayudar a garantizar mi seguridad. Y es ahí donde la figura de un hombre que parece militar, pero no lo es, que trae armas de grueso calibre a veces, pero que sabe usarlas y sabe que debe cuidar los derechos humanos, pues quieras o no me causa cierto efecto placebo de sentirme más seguro. Pero si tú te vas al análisis, a los resultados, a qué se ha hecho en un año, pues vaya, la estadística, insisto, está completamente en contra. Si algo presumía, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, es que decía que el narcotráfico no había entrado a la capital del país. Hace una semana hubo un atentado del crimen organizado al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Entonces, si no podemos confiar en las autoridades, entonces, ¿en quién podemos confiar? La Guardia Nacional es como tomarte una pastillita de tic-tac para curarte el dolor de cabeza. Sientes como que te cura, pero realmente, pues nomás te da un sabor dulzoso durante unos momentos, pero no resuelve realmente el problema. Héctor, déjame hacer un comentario y déjame centrar a nuestro auditorio en por qué decimos que es inconstitucional y dónde raya, no nada más en violación a nuestra Constitución, sino a los tratados de derechos humanos de los que México es parte. Imagínate que la Guardia Nacional tiene facultades, de acuerdo a su ley, para detener a los particulares, solicitarles la información, intervenir sus comunicaciones privadas
y hacer hasta geolocalización de sus comunicaciones en tiempo real sin que exista una denuncia en su contra. ¿Dónde, en qué país se ve esto? Dicen que es para previsión de delitos, pero también te van a buscar para infracciones administrativas y eso afecta tu intimidad, tu personalidad, ¿verdad? Luego te van a poder, como si fueran gentes de gobernación, inspeccionar y vigilar la entrada y salida de personas del país. Entonces imagínate que ahora ya no va a ser un agente de migración el que te va a revisar tus papeles en un aeropuerto, en una central camionera, en un puerto internacional, sino que tiene la Guardia Nacional facultades sobre las facultades que tiene la propia autoridad de migración, ¿verdad? Luego, otro que es súper preocupante es que la Guardia Nacional le dan facultades para usar armas, incluso armas letales, en manifestaciones y reuniones públicas. Eso es más grave todavía. O sea, no presume tanto nuestro presidente demócrata para decir que tolera las manifestaciones y que incorporen una disposición de esta naturaleza, que ahora la veo sumada a este intento de control del Internet que quieren hacer con algunas reformas que están realizando, que es muy grave para la personalidad. Y segundo, pueden hacer una reserva por órdenes de la Guardia Nacional, pueden reservar toda la información que ellos quieran por los años que ellos quieran. Entonces ni siquiera tenemos en un país normal y decente la transparencia que se debe aperturar en todas las actividades gubernamentales. O sea, la democracia va de la mano de la transparencia. Y si creamos un monstruito de estos que depende del ejército y que tiene facultades para esconder todo, independientemente del contenido y de la naturaleza que esté usando la Guardia Nacional, para mí es violatorio, insisto, inconstitucional, por violación al artículo primero también constitucional, y violatorio de todos los tratados de derechos humanos que México es parte. Eso es lo preocupante. Definitivamente sí es muy preocupante estos puntos que tú nos aclaras y lo que ya nos compartía definitivamente Surya, ¿no? Con respecto a esas acciones de inconstitucionalidad que existen en torno a esto que le llaman la Guardia Nacional, que bueno, como dicen, ya no sabemos si es guardia o no es guardia, o es ejército, ¿no? Como decían. Pero algo importante que también decía Surya es el aspecto con relación a el sentir de la gente, esa percepción de la gente de ver a una persona, bueno, en aspecto militar y que se sienta segura. Hay que tomar en cuenta que el ejército es una de las figuras, digamos, más respetada, por así decirlo, todavía mucho más respetada que un policía de barrio, de calle, de una corporación municipal o estatal incluso, y el ejército sigue siendo una figura de respeto en muchos aspectos, o a menos de que... Los que no lo conocen. O los que no han tenido experiencias. Sí, hay también capítulos, no la institución, ¿no? Más bien han sido elementos y momentos históricos muy específicos de nuestro país, en los cuales pues el ejército no ha actuado del lado, digamos que correcto, ¿no? Empezando pues el 68, y ya más adelante, bueno, violaciones a los derechos humanos, y de hecho México ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por eso, por actuaciones de personas específicas dentro del ejército, no la institución, pero al final de cuentas es una responsabilidad del Estado, y como Estado ha sido condenado en nuestro país. Entonces, al final de cuentas yo creo también que no hay estrategia. Aparte de todos estos problemas que tiene de legalidad y de constitucionalidad, pues ¿cuál es la estrategia de seguridad a nivel federal? O sea, la estrategia es que no hay estrategia. Tienes razón. Es que, exacto. y dejen ustedes eso, es una constante de esta administración, echar cosas a andar sin tener la más mínima idea de cómo deben operar. Nos está pasando con la Guardia Nacional, está pasando también con el INSABI y con algunos otros organismos de los que Andrés Manuel apenas anda enterando que existen, llámese CONAPRED, y algunos otros que igual y un día vio en una carpeta, pero no les hizo mucho caso. Insisto, esta administración federal parece que se rige más del capricho y la oportunidad mediática que de una estrategia realmente pensada, estructurada, rumbo a la obtención de un resultado. Ustedes lo pueden ver en el Plan Nacional de Desarrollo
He visto Que no es exposiciones plan. de secundaria con mucho más contenido que el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, casi ese plan se hizo de, lo tenemos que entregar mañana, muchachos. Recórtale unas fotos, ponle, ay, qué cochina lo neoliberal, y entrégalo, órale. Se está haciendo Sí, no es todo plan. a la que va. No, no hay un plan. Es que realmente estamos navegando a como nos lleve el viento. No existe un plan. Todos los días se va cambiando el timón dependiendo de para dónde está jalando la corriente, y eso tarde que temprano nos va a seguir lastimando y se va a generar una bola de nieve que en un futuro ya no vamos a poder controlar. Y el otro problema, Alberto Cisuria, es que si la Guardia Nacional en este primer año hubiera funcionado, pues se hubieran controlado los homicidios violentos. Porque además, imagínense si la gente hubiera salido a la calle, el número de homicidios violentos que tuvimos. Yo quiero suponer que las mamás y las abuelitas les dijeron a los delincuentes que no salieran por el coronavirus, y por eso no se ha disparado más el número de homicidios. Pero ya rompimos récord, ya estamos a punto de superar los de todo el año pasado, y ahí sí no podemos decir que el culpable es Calderón, o que el culpable fue Miguel de la Madrid, o que fue Miguel Alemán, o cualquier otro. O sea, es una plena responsabilidad del gobierno actual federal, que no ha podido controlar y que está tomando una política inadecuada para controlar los delitos federales. Yo estoy muy de acuerdo que atacar la raíz de los problemas, que es el problema social, en el muy largo plazo se resuelva la problemática. El problema es que los muertos son actuales, son en este momento, y eso es lo que no se está atacando, pensando que si soluciono el problema con los adolescentes y con los niños, dentro de 10 muertos, dentro de 10 años ya no van a ser delincuentes y ya no va a haber muertos. Y la realidad nos demuestra otra cosa. Nada más veamos para ese atentado de la Ciudad de México cómo y dónde contrataron a los sicarios. Y son gentes con necesidad de trabajo. Afortunadamente no los entrenaron en el uso de esas armas, y gracias a hecho el secretario de Seguridad vive, porque era gente que no sabía usar esas armas letales. Esas armas letales en manos de una gente entrenada hubieran acabado con la camioneta y con todos los que iban adentro, a pesar del blindaje de la camioneta. Entonces quiere decir que la Guardia Nacional no está funcionando para nada. Además, gran parte de la Guardia Nacional la tenemos cuidando aspectos de migración en la frontera sureste, cuando debiera estar atacando la problemática. Yo el otro día les preguntaba, ya ven que hay mucho secuestro por Chapala, y les decía, oye, ¿y la Guardia Nacional? Pasa por la carretera cada 2-3 días. Pues qué pena, porque es donde debía estar si ya tenemos un foco y tenemos una alarma donde están levantando a mucha gente en el estado de Jalisco. Entonces ahí ya debería estar, no la policía estatal, no la policía municipal, porque esa lo peor que va a hacer es pedirme lo peor que puede pasar es que me pida que me ponga mi bozal, por no decirle de otra manera. Y en cambio, la Guardia Nacional es la que debería estar atendiendo delitos federales, que es lo que está ocurriendo en Jalisco. Sabemos que hay focos muy fuertes de atención, los ciudadanos lo conocemos, nos los denuncia la gente, le informamos a la Guardia Nacional y nunca van. Entonces, ¿para qué la queremos? Conclusiones, ¿qué hay de la Guardia Nacional? ¿Acabar con ella? Yo creo que debe de resolver la Corte las acciones de inconstitucionalidad que cuestionan precisamente la contradicción que existe entre las normas que rigen a la Guardia con la Carta Magna, y que exista una estrategia específica, además de, digamos, que se especifique cómo va a actuar y bajo qué marco se va a regir la Guardia Nacional, que haya una estrategia de seguridad que debe de ser algo más, como dice Héctor, algo más que programas sociales. De lo contrario, ya se están rebasando los niveles de inseguridad y de asesinatos que se tuvieron en el sexenio, no de Peña Nieto, sino el de Calderón, al que tanto le echan la culpa. Y así como todo el sexenio también pasado, algo con lo que yo nunca estuve de acuerdo, decir son los muertos de Peña o los muertos de Calderón, cientos y miles de personas asesinadas. Bueno,
usando esa lógica de la oposición en sexenios anteriores, estamos hablando ya también de miles de muertos de López Obrador. Yo creo que ahí es en donde debemos de pensar cuál va a ser la estrategia. Alberto Velarde, un minuto. Exactamente, rápidamente, para poner orden en el desmadre que hay de inseguridad en México, primero tienen que poner orden en el desmadre que hay en la Guardia Nacional. Y ahí les encargo, si encuentran un Tomás Herón que se me perdió, avísenme, ¿no? Porque sí lo andamos buscando y ya no supimos dónde quedó el señor. Creo que fue un panteón a reconstruir algo. No, se va a tardar entonces, se va a tardar. No, ya ni lo busco, gracias. No, ya. ¿No andaba en un campo para sembrar algo? Sí. Un sembradío, ¿no? Un Era un cultivo, creo que había un es. cultivo ahí. Señores, pues nos despedimos. Gracias, Héctor. Gracias, Surya. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias. Hasta el próximo miércoles. Estamos en contacto. Cuídense. Gracias a usted por acompañarnos. Yo los espero el viernes, y el viernes aquí en el Timbre Online. Buen día.